Hoy algo está pasando en el mundo. Hoy algo está pasando en Colombia. Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro. Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz. Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda. Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia. Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM. Realidades, que la primera víctima no sea la verdad. Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie. Oscar, la declaración de la empresa. El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafín. Señoras y señores, bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Aquí estamos, como ya es habitual, a lo largo de estos 20 años. 20 años de labores ininterrumpidas, llevándoles a ustedes lo que pasa en Colombia, lo que pasa en el mundo. Ese acontecer político, la actualidad internacional, bueno, todo, cómo se mueve el mundo. Aquí estamos con las voces que son expertas, conocedoras de las diferentes materias, de los diferentes temas, a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Hoy un invitado muy especial estará con nosotros, el coronel Gustavo Adolfo Adaime Cabrera, un hombre de la Fuerza Aérea, director regional para Sudamérica de Real y CEO de la agencia de consultoría GPS. El resto de la hoja de vida nos la va a presentar el doctor Carlos y con él vamos a tratar temas que son realmente importantes, interesantes. Vamos a estar hablando de esa zona binacional, a quién favorece, por qué esta zona, por qué no sabemos nada de ella, nos preguntamos los colombianos. Vamos a estar hablando de la ruptura de relaciones con Israel, de las posibles relaciones también en ruptura con Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a hablar de Venezuela también, del Ejército Nacional de Colombia. Hay mucho por compartir con el coronel Adaime. Muchos temas, muchos son las situaciones que esperamos que él nos dé luces para poder entender lo que está pasando en ese temario tan grande que vamos a tocar el día de hoy. A ustedes decirles qué bueno que nos acompañan. Estamos en el 8º mes. Háganme el favor, ya casi se acaba esto. Bienvenidos a Realidades. No tengo un peso, me declaro en quiebra. ¡Ay, hermano, mi declaración de renta! El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafín. Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión. Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto. Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159. El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza. En Realidades, el editorial de la semana. El 17 de julio se firmó un memorando de entendimiento entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para la creación de una zona binacional conformada por los departamentos de Guajira, Cesar y Norte de Santander, por la parte colombiana, y por los estados Zulia y Táchira por la parte venezolana. El objetivo es conformar una zona de paz, unión y desarrollo binacional. Se busca el fortalecimiento agroindustrial y la coordinación institucional para atacar a grupos al margen de la ley, principalmente las bandas de crimen organizado, el narcotráfico y grupos paramilitares. Se espera que haya un intercambio de información técnica y estadística para la toma de decisiones entre organismos de Venezuela y Colombia. Tendrá una vigencia de 5 años a partir de la fecha y se prorrogará automáticamente por 2 periodos iguales. La iniciativa ha sido ampliamente criticada por diversos sectores
comenzando porque con ese acuerdo el gobierno colombiano está otorgando legitimidad al régimen venezolano, a pesar de que Gustavo Petro afirmó que necesitaba ver las actas electorales de los comicios en los que Maduro se declaró ganador antes de reconocerlo como presidente de Venezuela. Una de las voces más críticas es la del expresidente Álvaro Uribe, quien calificó la firma del documento como una entrega de la soberanía al narcoterrorismo protegido por la dictadura de Maduro. Enrique Gómez, director del Partido Salvación Nacional, afirma que este acuerdo coincide con una propuesta presentada por el ELN en su 6º Congreso en 2024, en el que planteó la creación de una zona de control a ambos lados de la frontera. La ex canciller Marta Lucía Ramírez dice que la firma del acuerdo representa alinearse con el eje del mal, además del mencionado reconocimiento como gobierno legítimo de una dictadura. El expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, dice, comillas, es una amenaza gravísima. Estamos hablando de una de las fronteras más violentas y controladas por el crimen organizado en todo el mundo. Esta iniciativa no es nueva. Desde 2022, Maduro ha impulsado las llamadas zonas económicas especiales, 5 de las cuales ya operan en Venezuela, sirviendo como plataformas para que países autoritarios como Rusia, China e Irán operen con total impunidad. Sobre el tema de las relaciones entre Venezuela e Irán, hay aspectos preocupantes. Varios modelos de drones o vehículos aéreos no tripulados, algunos de ellos con capacidad de ataque con misiles, hoy se fabrican en Venezuela con apoyo y tecnología iraní. En 2022, los gobiernos de Venezuela e Irán firmaron un acuerdo de cooperación estratégica que tiene vigencia de 20 años y que abarca, entre otros temas, tecnología, energía y defensa. Con Rusia también hay convenios similares. Entre 2007 y 2016, el 84% de las transferencias de armamento rusas a Latinoamérica, consistentes en fusiles de asalto, helicópteros de ataque, aviones de combate, tanques, sistemas de radar, vehículos blindados y otros sistemas militares, se dirigieron hacia Venezuela. Recientemente, el ministro de Industrias y Producción Nacional en Venezuela, el tristemente recordado por ser testaferro del régimen de Maduro, Alex Saab, y el viceministro de Defensa de Venezuela, el general Henry Rodríguez, inauguraron la primera etapa de la planta de producción bajo licencia rusa de munición para fusiles Kalashnikov con capacidad para producir hasta 70 millones de cartuchos anuales. El nuevo acercamiento entre Colombia y Venezuela no es bien visto por Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. La firma del memorando se produce en un momento en el que las relaciones entre Washington y Bogotá se encuentran en cuidados intensivos. Nos acaban de recortar las ayudas a la mitad. Ojalá no se terminen de dañar esas relaciones tan importantes para todos los colombianos. Para Realidades, Carlos Sierra. Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie. Oscar, la declaración de la empresa. El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafín. Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú, qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno. Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world. FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio, participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa, para todos. No tengo un peso, me declaro en quiebra. ¡Ay, hermano, mi declaración de renta! El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafín. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. Está con nosotros hoy en Realidades el coronel veterano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de la Reserva Activa, Gustavo Adolfo Adaime Cabrera. El coronel Adaime tiene 30 años de servicio en la Fuerza Aeroespacial. Es gerente fundador de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa. Fue agregado aéreo en la Embajada de Israel en el año 2019. Es administrador de empresas, tiene una maestría en geopolítica y estrategia y hoy es representante del capítulo Colombia de la organización no gubernamental REAL. Esta es la red de expertos analistas de Latinoamérica con sede en Washington. También es miembro del capítulo Colombia del Centro de Estudios en Seguridad y Defensa William Perry. Le damos un cordial saludo, coronel Adaime. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por su invitación, Carlos, Juan Carlos y Rocío. Aquí siempre a la orden. Muchas gracias. Pues a usted muchísimas gracias por aceptar esta invitación, coronel. Y tenemos hoy pues varios temas, dentro de los cuales quiero que comencemos por uno que ha sido muy mencionado recientemente en los medios de comunicación y tiene que ver con esta zona de integración comercial entre Colombia y Venezuela. Es lo que se ha conocido en medios como el memorando de entendimiento entre los dos gobiernos para la creación de una zona binacional que será conformada por los departamentos de Guajira, Cesar y Norte de Santander por la parte colombiana y por los estados del Zulia y Táchira por la parte venezolana. Ha habido muchas críticas con relación a la firma de este memorando de entendimiento. Una de las más importantes dice que con esto pues el gobierno colombiano básicamente está otorgando legitimidad al régimen venezolano, aunque el presidente colombiano Gustavo Petro ha afirmado en varias ocasiones que antes de reconocer el gobierno de Maduro necesita ver las actas electorales de estos comicios que se ha dicho tantas veces que Maduro hizo fraude para mantenerse en el poder. Y bueno, ha habido otra serie de críticas que más adelante podemos comentar. ¿Cómo recibe usted, coronel Adaime, como analista, como miembro de estos grupos que se han destacado por analizar la situación tanto colombiana como latinoamericana? ¿Cómo recibe usted esta noticia, la firma de este memorando de entendimiento? Sí, gracias, Carlos. Pues con cierta preocupación. Hay que tener en cuenta que dentro de la frontera entre Colombia y Venezuela viven aproximadamente 6 millones de compatriotas. Es la frontera más extensa que nosotros tenemos con Venezuela. Hay que comentar que en el 2006 se pensó crear esta zona binacional con mucha más fuerza. En el año 2006 estaba el presidente en Venezuela, Hugo Chávez, y estaba en Colombia Álvaro Uribe Vélez. Pero Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones. Fue una decisión
política no calculada que tuvo Venezuela en su momento. 2006 Venezuela era un país completamente diferente al Venezuela que estamos viendo hoy en día. Era un país que tenía todavía muchos recursos y como una forma de presión hacia Colombia por decisiones que había tomado Colombia internamente, ellos se salen de la Comunidad Andina de Naciones y nos afecta a todo el país en ese momento. En el 2006, Venezuela era nuestro primer socio comercial, primero o segundo socio comercial, compitiendo con Estados Unidos. Fue un tiro en el pie que se disparó Venezuela, el gobierno de Venezuela, porque ellos de pronto no calcularon esa emergencia humanitaria que iban a tener un par de años después con el inicio de las sanciones. Hay que tener en cuenta que cuando se firma ese primer memorando de entendimiento, Venezuela era un país aceptado internacionalmente como un país democrático. Hoy en día el gobierno de Venezuela no está aceptado por la gran mayoría de países alrededor del mundo, salvo unos socios estratégicos que tiene Venezuela como es Rusia, China, Irán, Nicaragua, Cuba, algunos países de Latinoamérica. Y en este momento creo que el problema principal es que este tipo de integración que está buscando el gobierno actual de Colombia con el gobierno de Venezuela obedece a decisiones no económicas, sino a decisiones políticas. Vamos a escuchar y vamos a hablar mucho de esta zona binacional porque el próximo año vamos a estar en elecciones. Entonces, a ambos gobiernos les interesa hablar de los aspectos positivos. Pero aquí en Colombia, ¿qué es lo que vemos? A nivel de gobierno hay un secretismo total sobre cómo se va a manejar las comisiones que en este momento dice el gobierno que ya tiene, qué tipo de participación van a tener los industriales, la sociedad civil, porque digamos, esta zona binacional se alimenta desde el esfuerzo de los ciudadanos y del capital comercial que se encuentra en ambos países. Entonces va a ser un tema bastante interesante, pero hay varias condiciones con las cuales nosotros tendremos que analizar, porque totalmente Colombia no ha aceptado el gobierno de Venezuela. El gobierno de Colombia hasta el momento no ha reconocido la legitimidad de las elecciones de hace un año en las cuales Maduro fue presidente. Sin embargo, estamos haciendo un acercamiento bastante directo, que le favorece mucho a Maduro. Y hay un punto también bien interesante en temas de seguridad. Es que tanto en Colombia como en Venezuela hay una falta de control territorial, donde Colombia ha tratado por todos los medios de mantener un control territorial, pero en Venezuela, en toda la frontera, grupos como el ELN, las FARC, ciertas bandas criminales, operan de una forma completamente impune y en coordinación con organismos de fuerza pública de Venezuela a nivel regional. Coronel Adaime, qué gusto saludarlo. Abrazo fraterno, siempre bienvenido a esta mesa de trabajo. Sigamos con ese tema de la zona binacional. Entregarle la soberanía nacional es un buen negocio, entregársela a Venezuela. ¿A quién definitivamente le va a servir esto? Obviamente, Gustavo Petro está en la recta final. No lo hizo Maduro en 12 años, en 3 no lo ha podido hacer, como usted dice, Gustavo Petro, es en la recta final. ¿Es más juego político de esta historia? ¿Y favorece quién? A los grupos al margen de la ley. Esos corredores van a ser mucho más activos, porque uno podría decir, bueno, esto es paz, amor, todos felices, dichosos, así como en la época del hipismo de los 70, paz y amor. Pero eso, usted y yo sabemos que de eso no tiene absolutamente nada todo esto, ¿no le parece? Sí, es correcto. Estamos totalmente de acuerdo. Hay que tener en cuenta también que Venezuela es uno de los 3 países más sancionados por parte de Estados Unidos y por parte de la Comunidad Económica Europea. El primero es Irán. A nivel de números en cantidad de sanciones, el que sigue es Cuba y el tercero que sigue es Venezuela. Entonces, prácticamente lo que está haciendo el gobierno es darle como un segundo aire al gobierno de Venezuela. Al gobierno de Venezuela sí le interesa legitimar muchos negocios dentro de Colombia.
le interesa vender cierto tipo de productos petroleros que se le dificultan por las sanciones venderlos a terceros países. Entonces hay un interés muy grande por Venezuela, por, digamos, entre comillas, darle un dinamismo a la frontera. Y el punto que usted dice es totalmente crucial. Muchos oficiales retirados y la academia han criticado, digamos, o sea, lo que puede significar esta decisión frente a, como tú dices, al control territorial de Colombia, a la soberanía de Colombia en las fronteras. Porque si estamos hablando de que hay una falta de control territorial por parte de nosotros, al crear esa zona binacional, se podría pensar que se van a limitar cierto tipo de operaciones militares de Colombia en la frontera. ¿Y eso a quién beneficia? Pues beneficia a actores armados ilegales en Colombia, pero que tienen una gran aceptación y tienen una gran coordinación con el gobierno de Venezuela, como son las FARC y como es el ELN. Entonces aquí hay muchas operaciones que se han realizado a lo largo de estos años, pero cuando pasan al lado de Venezuela, pues prácticamente se pierde el rastro y por más coordinaciones que se podrían realizarse con los mandos de frontera, pues ahí hay una complicidad del gobierno de Venezuela, de las fuerzas militares de Venezuela, de la Guardia Nacional de Venezuela, con estos grupos. Es algo bastante complejo. La frontera es una frontera bastante rica, pero hay muchos negocios desde el punto de vista ilegal. Se mueve la minería ilegal, se mueve el narcotráfico. Hay muchas organizaciones ilegales en Colombia que encuentran, digamos, esta falta de control territorial como el sitio perfecto para poder expandir sus operaciones. Pues recordemos que en 2020, para hacer referencia a estos países que usted menciona, Nicolás Maduro creó el Consejo Científico Militar y Tecnológico. Pretende con esto alcanzar una autosuficiencia en defensa con el apoyo de lo que él llama sus países hermanos, que son China, Rusia, Irán y Cuba. En 2022 se denunció que había recibido por parte de Irán una serie de misiles guiados de precisión para mantener una supremacía militar particularmente muy preocupante para Colombia. Pero además en junio del 2022 los gobiernos de Venezuela e Irán firmaron un acuerdo de cooperación estratégica que tiene una vigencia de 20 años, que entre otros temas abarca la parte de tecnología, energía, defensa, y esto pues no deja de ser también muy preocupante incluso para Estados Unidos. Pero además de Irán está Rusia, porque el tema de los drones particularmente viene de Irán, pero con Rusia también ha hecho una serie de convenios que son muy preocupantes. Hay que recordar que entre 2007 y 2016 el 84% de las transferencias de armamento rusas a Latinoamérica se dirigieron hacia Venezuela. Este es producto de un estudio que realizó precisamente el Centro Perry, del cual usted es miembro, coronel Adaime. Pero también de Rusia hay otro hecho muy preocupante, y es que de manera muy reciente se inauguró por parte del ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, alguien que es un personaje tristemente célebre, Alex Saab, reconocido por ser, digamos, muy aliado al régimen de Maduro y haber sido su testaferro principal. Y pues él, como ministro de este departamento, inauguró junto con el viceministro de Defensa de Venezuela la primera etapa de una planta de producción bajo licencia rusa de munición para fusiles Kalashnikov, que esta está en capacidad de producir hasta 70 millones de cartuchos anuales. Esto, coronel Adaime, pues nos da a entender que efectivamente estos países que llama Nicolás Maduro hermanos, pues son primero quienes están fortaleciendo militarmente a Venezuela, y segundo, pues esto debería producir una preocupación también extrema, como ya mencioné, en Estados Unidos, porque esto sucede en su patio trasero. ¿Cómo ve usted esta amenaza? Sí, efectivamente los colombianos debemos sentirnos muy preocupados por el fortalecimiento militar que recibe Venezuela,
de estos que llama sus países hermanos? ¿Nos representa esto una amenaza? Muy interesante el punto de vista tuyo frente a las capacidades actuales y el potencial que tiene las Fuerzas Armadas Revolucionarias Bolivarianas de Venezuela en fortalecer, digamos, su capacidad de armamento. Yo digo que una de las pocas cosas que la Revolución Venezolana pudo organizar muy bien fue precisamente su capacidad militar. O sea, cuando tuvieron esa época de bonanza petrolera en los primeros años del gobierno de Chávez, él no solo se dedicó a repartir y a entregar subsidios a todos los niveles a la población, sino que se dedicó a hacer unas muy importantes inversiones en capacidades de armamento. En capacidades de armamento compraron aviones de superioridad aérea, adquirieron cierto tipo de muy buenos sistemas de defensa aérea, de defensa antimisiles. Y digamos, creo que Venezuela es el país que tiene las mejores capacidades en toda Latinoamérica. Con sus socios también ha adquirido, digamos, cierto tipo de armamento estratégico, y hay una alianza muy importante que tiene Venezuela con Rusia y con Irán en adquisición de capacidades propias. Desde que empezaron las sanciones, se les disminuyó a Venezuela la cantidad de recursos por la limitación de entrada de divisas del petróleo, y ellos empezaron a visualizar la posibilidad de empezar a construir su propio armamento. Pero para construir su propio armamento, ellos han hecho convenios, como tú dices, con Rusia, sobre todo con Rusia y con Irán. Irán es un país que ha desarrollado sus propias capacidades militares, por ejemplo, en aviones no tripulados, en misiles balísticos, y ellos producen toda la línea completa. Ellos no importan ninguno de los productos que se requieren para producir, por ejemplo, un misil balístico o un avión no tripulado. Venezuela ha querido adquirir ese tipo de capacidad y lo pueden hacer. El ejemplo más grande que podemos encontrar ahora es que Rusia, en su campaña contra Ucrania, en su invasión con Ucrania, ha tenido muchas limitantes en cuanto a adquisición de equipo de última tecnología para la guerra, por todo el bloqueo que se le ha hecho a Rusia. Pero ¿qué han hecho? Por ejemplo, ellos le han adquirido capacidades a Irán para construir aviones no tripulados. Hay un avión no tripulado que es el Shahed 6, que es un avión propio diseñado por Irán, construido completamente por ellos, pero prácticamente lo que hicieron los rusos fue adaptar una fábrica de vehículos para producir esos aviones en línea. Entonces, ese tipo de capacidades, hay una alta probabilidad que Irán se las venda a Venezuela, porque Irán necesita adquirir recursos. Tiene ya tecnología propia en armamento, entonces muy seguramente con sus socios, aquí en este caso con Venezuela, van a empezar a adquirir ese tipo de capacidades. Yo creo que eso es, digamos, un reto para las Fuerzas Armadas de Colombia, el poder mantener un amplio conocimiento sobre el tipo de capacidades que está adquiriendo Venezuela, para empezar a mirar cómo podemos contrarrestar ese tipo de amenazas. Porque al final Venezuela por algo está adquiriendo ese tipo de capacidad. O sea, Venezuela sabe que no se puede enfrentar contra Estados Unidos, pero sí sabe que puede hacer una guerra a sus países vecinos, como es a Guyana, con la que tiene una disputa territorial en un área petrolera muy importante, que es el Esequibo, y contra Colombia, porque saben que en cualquier momento en Colombia, para ellos generar un conflicto, un roce, un escalamiento en el futuro puede ser, digamos, un distractor frente a todas las necesidades que tiene Venezuela internamente. Y a propósito de ese tema, coronel, no nos alejemos, porque pues también es importante entender lo que nos está pasando entonces a nosotros con el vecino Venezuela y con unas relaciones diplomáticas que rompió Gustavo Petro precisamente
con alguien que nos interesa muchísimo y a un pueblo al cual queremos y respetamos mucho, es Israel. Ese impacto básicamente en las relaciones bilaterales, esa ruptura diplomática, ¿a qué nos lleva con Israel? El impacto comercial, ¿a dónde nos puede llevar ese acuerdo de libre comercio entre ambos países? Las tensiones políticas van a afectar obviamente las inversiones, las relaciones comerciales. Y el capítulo importante que usted está tocando precisamente, coronel, las consecuencias para la cooperación militar. Se ha mencionado que la relación militar entre ambos países, que incluye intercambios de inteligencia, tecnología, podría haberse afectado. Y esto nos podría afectar más adelante, valga la redundancia, si dice usted que Venezuela puede crear sofismas de distracción con Guyana, con Colombia. ¿No le parece que entonces quedamos un poquito cojos de una patica, como se dice popularmente? Sí, es correcto, es correcto. Además que nosotros teníamos una alianza estratégica en temas de seguridad y defensa con Israel. Era nuestro socio estratégico y con ellos pudimos adquirir tecnología que nos permitía tener unas capacidades disuasivas frente a unas amenazas que podrían llegar de Venezuela. Pero ahorita con la posición actual que tiene el gobierno, por ejemplo, con las limitaciones y la prohibición de la exportación de carbón hacia Israel, ya nosotros no vamos a recibir el mismo tipo de tecnología de punta que estábamos recibiendo de Israel. Y adquirir un socio estratégico es bastante complejo porque los países que tienen capacidades de venta de equipo militar generalmente buscan no vender lo más moderno, sino vender lo más comercial que ellos puedan. Me explico, para un país es muy importante poder tener un cliente por muchos años en temas de seguridad y de defensa. Buscar un nuevo socio estratégico para Colombia va a ser bastante difícil, porque nosotros históricamente hemos comprado a Occidente, hemos comprado las capacidades estratégicas y hemos adquirido, digamos, transferencia de tecnología a los países de la OTAN, sobre todo a Estados Unidos y también Israel. Y hay una alta probabilidad, le pongo un ejemplo, Rusia nos puede vender equipo, pero entre Colombia y Venezuela, siempre Venezuela va a tener una mayor inclinación hacia las ventas. Eso no hay que discutirlo. Estamos teniendo en este momento, digamos, una pérdida de capacidades estratégicas. Claro, pero además de eso, coronel Adaime, hay que tener en cuenta que las fuerzas militares de Colombia pasan por un momento muy difícil desde el punto de vista financiero. En nuestro programa pasado analizábamos esta situación que pues, nos deja unas cifras preocupantes. En el presente gobierno, por lo menos este año, la cifra de recursos, de dinero que han solicitado las fuerzas militares al gobierno, pues no ha sido atendida. En el ejército, por ejemplo, se informó que este año de 22 billones de pesos que requerían para operar durante 2025, solamente le llegaron 12 billones, o sea, prácticamente la mitad. En el caso de la policía sucedió algo parecido. Habían solicitado 23 billones y le asignaron solamente 14. Algo similar sucedió en la Armada, quien solicitó 4.6 billones y le asignaron 3, y la Fuerza Aeroespacial solamente le asignaron 2,6 billones de pesos, también una cifra muy inferior a la del año anterior. Pero sumado a esto está el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley. El ELN, así como las disidencias de lo que eran las FARC, se han fortalecido no solamente en número de hombres, sino en las zonas en las cuales hacen presencia. Están acudiendo a una serie de delitos que en Colombia ya prácticamente no veíamos, como es el caso del secuestro, la extorsión, y bueno, todo esto les da recursos. El narcotráfico, por lo menos, pues es el que más recursos les da. Esto sumado, ese fortalecimiento de grupos ilegales, al debilitamiento tanto a nivel financiero como operacional de las fuerzas militares colombianas, y esto en un escenario en el cual en el entorno internacional también vemos que nuestro vecino cercano, que ha representado en otras
épocas amenazas también a la seguridad colombiana, que es Venezuela, pues se ha fortalecido y viene recibiendo apoyos internacionales muy importantes. Todo esto no nos da a pensar, coronel Adaime, que Colombia está en una situación, yo diría que más que crítica, casi que podríamos decir que catastrófica desde el punto de vista de nuestro tema de seguridad. ¿No le parece, coronel? Sí, y hay que tener en cuenta algo también, Carlos, es que en los últimos 3 años el incremento total del presupuesto nacional ha crecido exponencialmente. O sea, si tú miras hace 6 años hablábamos de un presupuesto nacional de 350, 370 billones de pesos y en los últimos 2 años ha subido a más de 500 billones de pesos. Entonces, el gobierno, a través de una reforma, buscó tener un dinero adicional, que eran 12 billones de pesos, a través de una reforma tributaria. Y como, digamos, el Congreso no le autorizó esa reforma, siempre hay un discurso en el cual se habla de, oiga, yo no puedo invertir en salud porque no me autorizaron la reforma. Yo no me puedo invertir en educación más porque no me autorizaron la reforma. Y yo no puedo invertir más en seguridad y defensa porque no me autorizaron la reforma. Y estamos hablando de que era una reforma de 12 billones de pesos frente a más de 500 billones que tiene el presupuesto. Entonces, aquí hay 2 puntos bastante críticos. Uno, hay una disminución del presupuesto en el Ministerio de Defensa. En todas las fuerzas ha habido una disminución del presupuesto. Pero adicional a eso hay una mala gestión de ese mismo presupuesto que se le ha entregado a cada uno de los ministerios. Entonces encontramos que hay una afectación bastante crítica en el Ministerio de Defensa. Cuando llega el primer ministro de Defensa, una de las decisiones que toma, es el de sacar a la gran mayoría del personal técnico que trabajaba en el ministerio. O sea, hubo más de 100 profesionales y técnicos civiles que trabajaban dentro del ministerio, que llevaban más de 10 años. Yo conozco una persona que duró 28 años, otra que duró 18 y un joven que duró 14 años de economista trabajando en el ministerio y de un momento a otro los despiden. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Defensa? 1 año, 2 años, donde llegan nuevas personas a trabajar en el ministerio, pero hasta ahora están terminando como de entender dónde están ubicados. Por ejemplo, en el área de contratación. El área de contratación, llegan personas nuevas y no saben qué es un offset. Eso ha generado una mala gestión de los mismos recursos que se le asignaron al ministerio. Entonces también ese es un punto bastante crítico. El gobierno toma unas decisiones, subirle el sueldo a las bonificaciones a los soldados. ¿A quién no le gustaría que le subieran las bonificaciones a un soldado y nivelarlas con un salario mínimo? No hay nadie que no esté de acuerdo con esa medida. Pero ¿cuál es la situación? Pues resulta que no suben el presupuesto total del ministerio. Entonces toman una decisión que tiene un costo bastante elevado. Entonces, ¿qué es lo que se está afectando dentro del ministerio? O sea, se tiene que priorizar los gastos de funcionamiento, pero los gastos de inversión quedan completamente reducidos. Y en los gastos de inversión es donde nosotros, el gobierno, pone dinero para adquirir capacidades de defensa, para mantener los aviones, adquirir nuevos aviones, mejorarle la vida útil al material estratégico. Todo ese tipo de capacidades, digamos, están muy limitadas porque el presupuesto no da. Es algo bastante complejo y también viene con otro punto adicional, Carlos. Es la decisión del gobierno de limitar el accionar de la fuerza pública en los territorios donde está, digamos, organizando su plan de paz total, que ya sabemos que no ha funcionado. Entonces tenemos una mezcla bastante crítica y como tú dices, el crimen organizado prácticamente ha crecido y estamos llegando a unas condiciones de seguridad de hace 15 años, Carlos. Coronel Adaime, no nos alejemos de otra realidad que tenemos latente con este tema militar y con el tema de los Estados Unidos, nuestro primer socio comercial.
no es ajeno que congresistas, representantes, el mismo Marco Rubio, María Elvira Salazar, Bernie Moreno, pues obviamente le hayan dicho al presidente Gustavo Petro que le baje la espuma. Ahora entonces, precisamente con lo que vimos hace un par de días con el expresidente Álvaro Uribe, y temas que han calentado el escenario político, pareciera que Gustavo Petro, a como de lugar, quisiera romper relaciones con nuestro primer socio comercial, con Estados Unidos. Y voces fuertes republicanas se paran frente a este tipo de posiciones. Hay que esperar también a ver qué pasa con el señor Donald Trump. Nos tienen un 10% en los aranceles, dicen que muy posiblemente pueden llevarnos a un 20%, pero pareciera que Gustavo Petro quiere de una manera o de otra manera romper relaciones. ¿No le da a usted esta sensación, no le da esta impresión de que él quiere hacer esto para irse por otro lado a una ruta que va por allá con la seda, por China, para irse con Rusia, para irse con Irán, con otro tipo de aliados y otro tipo de ideología política? ¿O estoy especulando o hilando muy fino? Muy buen punto, ¿sabes? Muy buen punto el que estás tocando, y quiero comentar algo que es muy interesante que lo tengamos en cuenta. O sea, reemplazar un socio comercial no es fácil. Y aquí estamos hablando de buscar reemplazar a nuestro principal socio comercial. ¿Cómo llegamos nosotros a esto? Pues a través de un tratado de libre comercio, a través de unas relaciones históricas que Colombia ha tenido con los diversos gobiernos que ha tenido Estados Unidos. Son casi 200 años de relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, y reemplazar un socio de ese tipo no es fácil. Yo creería que muchos países en Latinoamérica envidian la posición y la relación que nosotros tuvimos con Estados Unidos, porque es una relación fue una relación muy estable, y nosotros, a Estados Unidos siempre nos vio a nosotros como un socio estratégico. Viene otro punto que también hay que tocarlo, es el de la certificación que año a año nosotros hemos tenido por nuestra colaboración con la lucha antidrogas. Yo creo que ese va a ser también un punto muy crucial para Colombia, porque gracias a esa certificación que nosotros tenemos, pues tenemos una serie de beneficios frente a los aranceles que nosotros tenemos de diversos productos. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando a nosotros nos desertifiquen? Porque hay una alta probabilidad que vamos a tener una desertificación. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos cumplido las metas que nosotros mismos como país nos fijamos para la erradicación de cultivos ilícitos. Ha habido, digamos, unas quejas en Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, frente a la demora o a la limitación de las extradiciones de narcotraficantes. Entonces, el gobierno, pues sí, ha hablado de acercarnos a China. O sea, yo pienso que un país debe buscar relaciones comerciales con todos los países, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Nosotros podemos negociar con China, con Rusia, podemos negociar con todos, hacer tratados de libre comercio. Pero lo que sí es crítico para Colombia es que nosotros, teniendo una posición de ventaja frente al resto de los países de Latinoamérica, pues simplemente estemos empezando a quitarnos ese beneficio que nosotros ya tenemos. Yo creo que eso es como lo más crítico que nosotros estamos viendo aquí en Colombia. Un socio como el de Estados Unidos no llega de la noche a la mañana. ¿Hay un interés de China por hacer más negocios con Colombia? Sí, pero el interés de China es completamente diferente al interés que tiene Estados Unidos. A China no le interesa comprar flores de Colombia, porque además las flores ni siquiera llegan a China por el tiempo de vida que tienen las flores una vez se cortan. A China lo que le interesa es desarrollar infraestructura aquí en Colombia. Le interesa que le compremos de todo. A China le interesa que nosotros le compremos desde un avión hasta una aguja, que le compremos de todo. Ese, digamos, es uno de los principales intereses de China, que nosotros le vendamos materias primas. Claro, a ellos les interesa, pero ellos no nos van a comprar la misma cantidad, ni nos van a asegurar mantener los mismos negocios, ni las mismas prioridades que nosotros tenemos ahora con Estados Unidos. Pues hablando de ese tipo de negocios, coronel Adaime, pues quisiera mencionarle que
yo, como muchos, miles de colombianos, salí a ver orgulloso el desfile militar del 20 de julio. Y algo me llamó la atención, es que tradicionalmente el desfile venía acompañado del paso de aeronaves, no solamente de las que conocemos de combate, como los CAFIR que tiene Colombia, sino muchas otras aeronaves, incluso helicópteros y bueno, otro tipo de aviones. Pues en esta ocasión, claro, hay que entender que el desfile, digamos, principal se realizó en Santa Marta, entonces ahí había una división de los recursos para presentar algunos allá y otros aquí en Bogotá. Yo salí a verlo en Bogotá, pero me llamó la atención que solamente vi el paso de un CAFIR y solamente hizo una pasada por encima de la tarima donde estaban las autoridades al frente del desfile. Y de otro tipo de aeronaves, pues vimos muy poquitas. Esto es inevitable analizarlo a la luz de lo que han publicado los medios con relación a la crisis que está viviendo hoy en día el país en este tema. El gobierno colombiano ha tomado la decisión de negociar unos aviones de combate suecos, que quisiera que usted también ahora más adelante nos cuente su opinión sobre este negocio y si tienen efectivamente ventajas sobre los aviones tipo CAFIR que ha venido utilizando la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Usted, digamos, como agregado aéreo que fue en la Embajada de Colombia en Israel, pues debe tener un conocimiento muy amplio de este tipo de aeronaves y además como experto en ellas, por haber pertenecido a la Fuerza Aérea, pues nos podrá dar un concepto sobre las aeronaves que tiene negociadas Colombia. Pero adicional a eso, quiero que usted nos dé su opinión, su percepción sobre lo que es hoy en día la capacidad aérea de nuestra Fuerza Aeroespacial. Permanentemente vemos en medios de comunicación que hay muchas aeronaves en tierra por falta de mantenimiento, por falta de recursos y además por la obsolescencia que han alcanzado después de tantos años de uso. En el caso, por ejemplo, de estos aviones que menciono, los CAFIR, pues no sé, los colombianos, que además de verlo eso en el desfile, lo leemos en los medios de comunicación y nos preocupa muchísimo. Si a eso le sumamos la ruptura de relaciones con Israel, que es el país que nos ofrece el mantenimiento, principalmente para las aeronaves y otro tipo de equipamiento militar, pues bueno, tenemos mucho más motivos de los cuales nos podemos preocupar. Quiero conocer su concepto, coronel Adaime, sobre estos temas, si los aviones suecos realmente son, de acuerdo a su criterio, los indicados para Colombia, si es el momento para estar haciendo ese tipo de inversión, o más bien deberíamos estar pensando en tener en vuelo los helicópteros y eventualmente tener más de estas aeronaves, de estos helicópteros en vuelo, considerando la circunstancia de seguridad que está atravesando Colombia y que estas son las aeronaves, digamos, indicadas para poder enfrentar este tipo de situaciones. ¿Qué opina usted alrededor de todo esto, coronel Adaime? El país requiere tener una capacidad estratégica frente a las amenazas que tiene. El reto era buscar una aeronave que pudiera contrarrestar la amenaza de las aeronaves Sukhoi que tiene Venezuela. Esa es una realidad. El Gripen tiene, digamos, fue diseñado para eso, porque Suecia es un país que no es de la OTAN y siempre se ha caracterizado por desarrollar sus propias capacidades. Y ellos en su momento desarrollaron una aeronave que pudiera enfrentar al Sukhoi 27, que es el que tiene actualmente Venezuela. ¿Qué es lo paradójico? Que cuando trató en los gobiernos anteriores, cuando trató los gobiernos de Colombia antiguamente de realizar compras, a adquirir el avión que reemplazara a los CAFIR, realmente la oposición, que actualmente es el gobierno, pues fue la que inició públicamente una gran cruzada para evitar esas compras. ¿Qué se perdió? Se perdieron unos momentos para poder negociar aeronaves de superioridad aérea que podían haber sido de menor costo, igual de eficaces a los que se van a adquirir ahora, como eran los Eurofighter o como lo ofreció en su momento Estados Unidos los F-16.
Ahora con la posición que ha tenido el gobierno, pues se focalizó contra los Gripen, para buscar los Gripen, pero los Gripen tienen una situación especial. Es que todo el equipo, la aeronave completamente no la desarrolla Suecia. Entonces hay ciertos componentes que se desarrollan paradójicamente en Estados Unidos. Eso quiere decir que siempre para búsqueda de repuestos hay que tener, digamos, una autorización de Estados Unidos para la venta de estos equipos. El Kafir era un equipo que ya tocaba reemplazarlo, pero digamos tenía una muy buena electrónica, unos muy buenos sistemas de guerra electrónica y unos buenos sistemas de armamento. Sí había que reemplazarlos. El reto ahora que tiene la Fuerza Aeroespacial es cómo yo puedo no solo adquirir el Gripen, sino cuándo me va a llegar a mí ese equipo, porque comprar aviones de combate no es como comprar un vehículo, donde usted simplemente uno va a un concesionario y le dicen, mire, en 2 meses ya le tengo el equipo. Son pedidos que se hacen y que duran un tiempo en entregarse. Aquí vamos a tener, digamos, que desarrollar una alianza estratégica con Brasil, porque Brasil ya desarrolla gran parte de esos equipos. Pero digamos, lo que quiero decirles es que es un buen equipo, pero es un equipo con un costo elevado, de todos modos, para Colombia. Y cuando se tengan las capacidades en pleno, van a pasar un par de años. Yo diría que por ahí unos 5 años para poder tener volando el primer avión aquí en Colombia. Pues, Coronel Gustavo Adaime, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Muy valiosos sus comentarios sobre estos temas que estamos viendo hoy en las noticias, que tanto nos preocupan. Y sobre todo este último, el tema de la suficiencia, de la autosuficiencia, sobre todo de nuestras fuerzas militares para poder atender los desafíos y las exigencias, tanto nacionales como internacionales, que tiene hoy el tema de la seguridad. Esperamos contar muy pronto nuevamente con su participación en este programa para comentar otros muchos temas que tienen que ver con este importante aspecto de la seguridad. Y bueno, pues le deseamos muchísimos éxitos en sus actividades en REAL, que es una de las organizaciones, digamos, muy cercanas a la Federación Verdad Colombia, la red de expertos, analistas de Latinoamérica. Y bueno, vamos a ver, esperemos lo mejor para Colombia, que este tema que se viene de esta zona binacional pues no nos vaya a generar más inconvenientes, sobre todo en este sector tan difícil, cercano al Catatumbo, y que tiene tanta importancia para tantos colombianos que hoy en día están sufriendo lo que está sucediendo allí en la zona de frontera. Muchísimas gracias, Coronel Adaime, y esperamos, como le digo, muy pronto tenerlo nuevamente en Realidades. Muy amable. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias y feliz fin de semana. Gracias, coronel, muy amable. Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie. Oscar, la declaración de la empresa. El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafín. Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión. Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto. Contáctenos www.magnoseguridad.com.co, PBX 704-4159. Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú, qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colomboamericana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world. No tengo un peso. Me declaro en quiebra. ¡Ay, hermano, mi declaración de renta! El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafín. Muy bien, hasta este momento, realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie. Oscar, la declaración de la empresa. El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafín. FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio, participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa, para todos. En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.